Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a continuar con el capítulo 21.2. Somos responsables de todo lo que vemos. Antes de eso, vámonos a la experiencia. Ok, vamos acá. Somos responsables de lo que vemos. Hemos repetido cuán poco se te pide para que aprendas este curso. Es la misma pequeña dosis de buena voluntad que necesitas para que toda tu relación se transforme en dicha, el pequeño regalo que le ofreces al Espíritu Santo a cambio del cual Él te da todo. Pero sobre lo que se basa la salvación, el pequeño cambio de mentalidad por el que la crucifixión se transforma en resurrección. En resurrección. Y puesto que es cierto, es tan simple que es imposible que no se entienda perfectamente. Puede ser rechazado, pero no es ambiguo. Y si decides oponerte a ello, no es porque sea incomprensible, sino más bien porque ese pequeño costo parece ser, a tu juicio, un precio demasiado alto para pagar por la paz. Esto es lo único que tienes que hacer para que se te conceda la visión, la felicidad, la liberación del dolor y poder escapar completamente del pecado. Di únicamente esto, pero dilo de todo corazón y sin reservas, pues en ello radica el poder de la salvación. Soy responsable de todo lo que veo. Elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar. Y todo lo que parece sucederme, yo mismo lo he pedido y se me concede tal como lo pedí. Entonces vamos a recordarlo. Soy responsable de todo lo que veo. Elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar. Y todo lo que parece sucederme, yo mismo lo he pedido y se me concede tal como lo pedí. Entonces es total responsabilidad de todas
tus percepciones y de todas tus proyecciones. Ya no vas a sacar ese dedo acusador allí, sino sencillamente te vas a responsabilizar por lo que estás viendo allá afuera. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Con los ojos de Cristo o con los ojos del ego? Y es sencillamente esto. Cuando empiezas a tener esa visión crística, todo es un milagro y todo es perfecto, todo es lindo y todo es hermoso. Pero cuando utilizas la visión del ego, ahí es donde aparece el conflicto, ahí es donde parece que estuvieras separado de tu hermano. Y sencillamente lo único que se te pide es que estés alerta en favor de Dios y de su reino. Es sencillamente eso, nada más. Que te hagas responsable de todo lo que ves y que te des cuenta qué voz realmente es la que estás escuchando. ¿Estás escuchando la voz de Dios o estás escuchando otra voz? Y sencillamente párate ahí. No te engañes por más tiempo pensando que eres impotente ante lo que se te hace. Reconoce únicamente que estabas equivocado y todos los efectos de tus errores desaparecerán. Es imposible que el Hijo de Dios pueda ser controlado por sucesos externos a él. Es imposible que él mismo no haya elegido las cosas que le suceden. Su poder de decisión es lo que determina cada situación en la que parece encontrarse, ya sea por casualidad o por coincidencia. Y ni las coincidencias ni las casualidades son posibles en el universo tal como Dios lo creó, fuera del cual no existe nada. Si sufres es porque decidiste que tu meta era el pecado. Si eres feliz porque pusiste tu poder de decisión en manos de aquel que no puede sino decidir a favor de Dios por ti. Este es el pequeño regalo que le ofreces al Espíritu Santo. E incluso eso Él te lo da para que te lo des a ti mismo. Pues mediante este regalo se te concede el poder de liberar a tu Salvador para que Él a su vez te pueda dar la salvación a ti. No resientas tener que dar esta pequeña ofrenda, pues si no la das, seguirás viendo el mundo tal como lo ves ahora. Mas si la das, todo lo que ves desaparecerá junto con él. Nunca se dio tanto a cambio de tan poco. Este intercambio se efectuó y se conserva en el instante santo. Ahí el mundo que no deseas se lleva ante el que sí deseas. Y el mundo que sí deseas se te concede puesto que lo deseas. Mas para que esto tenga lugar, debes primero reconocer el poder de tu deseo. Tienes que aceptar su fuerza, no su debilidad. Tienes que percibir que lo que es tan poderoso como para construir todo un mundo puede también abandonarlo y puede asimismo aceptar corrección si está dispuesto a reconocer que estaba equivocado. El mundo que ves no es sino el testigo fútil de que tenías razón. Es un testigo demente. Le enseñaste cuál tenía que ser su testimonio y cuando te lo repitió. Lo escuchaste y te convertiste a ti mismo y te convenciste a ti mismo de que lo que decía
¿verdad? Haber visto era verdad. Le enseñaste cuál tenía que ser su testimonio y cuando te lo repitió, lo escuchaste y te convenciste a ti mismo de que decía, que lo que decía haber visto era verdad. Has sido tú quien se ha causado todo esto a sí mismo. A veces suena duro, ¿verdad? Y suena fuerte, pero tienes que reconocer que fuiste tú mismo, ¿verdad? El que urdiste todos esos sueños, ¿sí? Sencillamente lo fabricaste. Escucha esto. Has sido tú quien se ha causado todo esto a sí mismo. Solo con que comprendieras esto, comprenderías también cuán circular es el razonamiento en que se basa tu visión. Eso no fue algo que se te dio. Ese fue el regalo que tú te hiciste a ti mismo y que le hiciste a tu hermano. Accede entonces a que se le quite y a que sea reemplazado por la verdad. Y a medida que observes el cambio que tiene lugar en él, se te concederá poder verlo en ti mismo. Tal vez no veas la necesidad de hacer esta pequeña ofrenda. Si ese es el caso, examina más detenidamente lo que dicha ofrenda representa y no veas en ella otra cosa que el absoluto intercambio de la separación por la salvación. El ego no es más que la idea de que es posible que el Hijo de Dios que es posible que al Hijo de Dios le puedan suceder cosas en contra de su voluntad y por ende en contra de la voluntad de su Creador, la cual no puede estar separada de la suya. Con esta idea fue con la que el Hijo de Dios reemplazó su voluntad en rebelión de mente contra lo que no puede sino ser eterno. Dicha idea es la declaración de que Él puede privar a Dios de su poder y quedarse con Él para sí mismo, privándose de este modo de lo que Dios dispuso para Él. Y es esta descabellada idea la que has entronado en tus altares y a la que le rindes culto. Y todo lo que supone una amenaza para ella parece atacar tu fe, pues en ella es donde la has depositado. No pienses que te falta fe, pues tu creencia y confianza en dicha idea son ciertamente firmes. El Espíritu Santo puede hacer que tengas fe en la santidad y darte visión para que la puedas ver fácilmente. Mas no has dejado libre y despejado el altar donde a estos dones le corresponde estar y donde ellos debieran estar. Has colocado tus ídolos, los cuales has consagrado a otra cosa, a esa otra voluntad que parece decirte lo que ha de ocurrir, le confiere realidad. Por lo tanto, aquello que te demostraría lo contrario no puede por menos que parecerte irreal. Lo único que se te pide es que le hagas sitio a la verdad. No se te pide que inventes o que hagas algo que está más allá de tu entendimiento. Lo único que se te pide es que dejes entrar a la verdad
que ceses de interferir en lo que ha de acontecer de por sí y que reconozcas nuevamente la presencia de lo que creíste haber desechado. Sencillamente recordar, reconocer que jamás has estado separado de Dios y que la voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad, que compartes la voluntad de Dios, ¿verdad? Compartes tu voluntad con la voluntad de Dios porque son una sola voluntad y que tu hermano es impecable. Sencillamente es eso. Accede, aunque solo sea por un instante, a dejar tus altares libres de lo que habías depositado en ellos y no podrás sino ver lo que realmente se encuentra allí. El instante santo no es un instante de creación, sino no es un instante, ¿verdad? Sino de reconocimiento, ¿sí? Fíjate cómo te lo dice a ti, reconocer. El instante santo no es un instante de creación, sino de reconocimiento. Pues el reconocimiento procede de la visión y de la suspensión de todo juicio. Entonces, siempre, pues, cuando estés allí, ¿verdad? Intentando juzgar, sencillamente recuérdale a tu mente que tú no lo puedes hacer porque la voluntad de Dios para ti, ¿verdad? Es tu voluntad. Solamente lo que tienes que hacer es reconocerlo. Solo entonces es posible mirar dentro de uno mismo y ver que lo que no puede sino estar allí claramente es la vista, a la vista y completamente independiente de cualquier inferencia o juicio. Pues el reconocimiento procede de la visión. Bienvenida. El reconocimiento procede de la visión y de la suspensión de todo juicio. Solo entonces es posible mirar dentro de uno mismo y ver lo que no puede sino estar ahí, claramente a la vista y completamente independiente de cualquier inferencia o juicio. Deshacer no es tu función, escucha esto, pero sí depende de ti el que des o que le des la bienvenida o no, ¿sí? Porque estamos en presencia de la responsabilidad, ¿verdad? Soy responsable de todo lo que veo, elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar y todo lo que parece sucederme, yo mismo lo he pedido y se me concede tal como lo pedí. Es un inicio, ¿verdad? De tu responsabilidad, qué estás proyectando allá afuera, qué estás viendo allá afuera. Y es sencillamente estás viendo el mundo que has decidido ver o estás escuchando la voz de Dios, ¿verdad? Y el reconocimiento de que eres uno con Dios o estás escuchando otra cosa que no tiene nada que ver con Dios. Entonces todo depende de ti. Tú eliges de nuevo qué voz vas a escuchar. Si la voz de Dios o la voz del ego, ¿verdad? Es sencillamente. Pero tienes la posibilidad, ¿verdad? De deshacer esto sencillamente reconociendo de que eres uno con Dios. Aquí te lo dice muy claro, ¿sí? ¿Y qué vas a hacer? Nada. Porque ¿quién es el único que lo va a hacer? Es el Espíritu Santo. Sencillamente tú le muestras dónde está tu mente, qué es lo que estás proyectando allá afuera y pides ayuda y la ayuda se te dará. Entonces, deshacer no es tu función, pero sí depende de ti el que le des o no la bienvenida. La fe y el deseo van de la mano, pues todo el mundo cree en lo que desea. Ya hemos dicho que hacerse ilusiones es la manera en la que el ego lidia con lo que desea para tratar de convertirlo en realidad.
No hay mejor demostración del poder del deseo y por ende de la fe para hacer que sus objetivos parezcan reales y posibles. La fe en lo irreal conduce a que se tenga que hacer ajustes en la realidad para que se amolde al objetivo de la locura. El objetivo del pecado induce a la percepción de un mundo temible para justificar su propósito. Verás aquello que desees ver, y si la realidad de lo que ves es falsa, lo defenderás no dándote cuenta de todos los ajustes que has tenido que hacer para que sea como lo ves. Es decir, es la responsabilidad de todo lo que estás viendo allá afuera. Sencillamente párate ahí, ¿verdad? Honestamente, ¿qué es lo que estoy viendo yo allá en ese mundo, ¿verdad? Que he fabricado, y sencillamente me responsabilizo y lo entrego al Espíritu Santo, porque sencillamente pues no vas a estar en paz. Si lo estás dirigiendo tú, no vas a estar en paz. Va a aparecer el conflicto. Sencillamente, ¿cuándo vas a estar en paz? Cuando decides, de verdad, hacerte a un lado y dejar que Dios te muestre el camino. Y esto lo hacemos como entregando todos nuestros sueños al Espíritu Santo para que Él se encargue de deshacerlos. Escucha. Cuando se niega la visión, la confusión entre causa y efecto es inevitable. El propósito ahora es mantener la causa oculta del efecto y hacer que el efecto parezca ser la causa. Esta aparente autonomía del efecto permite que se le considere algo independiente, capaz de ser la causa de los sucesos y sentimientos que su hacedor cree que el efecto suscita. Anteriormente hablamos de tu deseo de crear tu propio creador y de ser su padre y no su hijo. Este es el mismo deseo. El hijo es el efecto que quiere negar su causa, y así él parece ser la causa y producir efectos reales. Pero lo cierto es que no puede haber efectos sin causa. Y confundir ambas cosas es simplemente no entender ninguna de las dos. Es tan esencial que reconozcas que tú has fabricado el mundo que ves, como que reconozcas que tú no te creaste a ti mismo, pues se trata del mismo error. Nada que tu creador no haya creado puede ejercer influencia alguna sobre ti. Y si crees que lo que hiciste puede dictar lo que debes ver y sentir, y tienes fe en que puedes hacerlo, está negando a tu creador y creyendo que tú te hiciste. Pues si crees que el mundo que construiste tiene el poder de hacer de ti lo que se le antoje, estás confundiendo padre e hijo, fuente y efecto. Las creaciones del hijo son semejantes a las de su padre, mas al crearlas, el hijo no se engaña a sí mismo pensando que él es independiente de su fuente. Su unión con ella es la fuente de su capacidad para crear. Aparte de esto, no tiene poder para crear, y lo que hace no tiene ningún significado. No altera nada en la creación. Depende enteramente de la locura de su hacedor y ni siquiera podría servir para justificarla.
Tu hermano cree que él fabricó el mundo junto contigo. De este modo niega la creación y cree, al igual que tú, que el mundo que fabricó lo engendró a él. De este modo niega haberlo fabricado. Entonces es un jueguito, ¿verdad? Allí de palabras, ¿sí? Y realmente te crees el creador del mundo, ¿verdad? Y precisamente allí es donde está esa confusión. Sencillamente es esto. Y ahí es donde pues te vas a parar y vas a pedir ayuda para darte cuenta que toda esa fabricación, ¿verdad? Todo ese sueño es un sueño, no lo fabricaste, tú lo fabricaste ese sueño y ese sueño no es real, ese sueño no significa nada porque la creación es creación y fue tu padre, ¿verdad? El que lo creó y esa es tu fuente y esa es tu única verdad. Más, la verdad es que tanto tú como él fuisteis creados por un Padre amoroso, que los creó juntos y como uno solo. Ve lo que prueba lo contrario y estarás negando toda tu realidad. Reconoce, en cambio, que fuiste tú quien fabricó todo lo que aparentemente se interpone entre tú y tu hermano y los mantiene separados al uno del otro y a los dos de nuestro Padre. Y tu instante de liberación habrá llegado. Entonces es sencillamente, ¿verdad? El mundo que fabricaste, ese mundo de conflicto, de dolor, sufrimiento, ansiedad, desesperación, todo eso, todo lo que es conflictivo, todo eso lo fabricaste tú. Y eso no es real porque Dios es un Dios amoroso y lo único que quiere es la felicidad para ti. Entonces ahí te vas a parar y por eso ya no le vas a dar valor a ese mundo, ¿verdad? De conflicto, de separación, el hacer juicios acerca de cómo crees tú que es tu hermano, ¿sí? Todos esos inventos que has hecho, todas esas fabricaciones que están allí, tú asumes tu responsabilidad y tú dices, esto no es real. La verdad es que mi hermano es puro, santo, inocente, es perfecto, es tal cual como Dios lo creó y no lo que yo estoy viendo en él, que son todos esos juicios y todas esas etiquetas. Eso es lo que no es real, porque tu hermano sigue siendo tal cual como Dios lo creó. Y tú sigues siendo tal cual como Dios te creó. Entonces, dejas de estar en ese jueguito, ¿verdad? Del ego porque te liberas de todas esas ideas porque lo has pedido. Entonces dice así, todos los efectos de eso que hiciste desaparecerán porque su fuente se habrá puesto al descubierto. La aparente autonomía de su fuente es lo que te mantiene prisionero. Ese es el mismo error que pensar que eres independiente de la fuente mediante la cual fuiste creado y que nunca has abandonado. Sencillamente, nunca has estado separado de Dios. Sencillamente estabas creyendo que estabas separado de Dios, estabas creyendo que eras un cuerpo, ¿verdad? Que es lo que es el testigo de la separación, porque el cuerpo hace que tú te sientas separado de tu hermano, si empiezas a ver cuerpo. Y sencillamente, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues pedir ayuda para que el Espíritu Santo ilumine tu mente y puedas tener una visión crística y puedas reconocer la luz que hay en tu hermano. Vámonos a la experiencia.
vamos a continuar con esta parte que dice fe, creencia y visión. Es el punto número 3 del capítulo 21. Fe, creencia y visión. Fe, creencia y visión. Todas las relaciones especiales tienen como meta el pecado, pues no son, pues son tratos que se hacen con la realidad, pues son tratos que se hacen con la realidad a la que la aparente unión se adapta. No te olvides de esto. Hacer tratos es fijar límites y no podrás sino odiar a cualquier hermano con el que tengas una relación parcial. Quizás trates de repente de respetar el trato en nombre de lo que es justo, exigiendo a veces ser tú el que paga, aunque lo más frecuente es que se lo exijas a otro. Al hacer lo que es justo, pues tratas de mitigar la culpabilidad que emana del propósito que aceptaste para la relación. Y por eso el Espíritu Santo tiene que cambiar su propósito para que sea de utilidad para Él e inofensivo para ti. Si aceptas este cambio, habrás aceptado la idea de hacerle sitio a la verdad. La fuente del pecado habrá desaparecido. Tal vez te imagines que todavía experimentas sus efectos, pero el pecado ha dejado de ser tu propósito y ya no lo deseas más. Nadie permite que su propósito sea reemplazado mientras todavía lo siga deseando, pues nada se quiere y se protege más que un objetivo que la mente haya aceptado. Lo perseguiría sombría o felizmente, pero siempre con fe y con la perseverancia que la fe inevitablemente trae consigo. El poder de la fe jamás se puede reconocer si se deposita en el pecado, pero siempre se reconoce si se deposita en el amor. ¿Por qué te resulta tan extraño que la fe pueda mover montañas? En realidad, esa es una hazaña insignificante para semejante poder, pues la fe puede mantener al Hijo de Dios encadenado mientras Él crea que lo está. Mas cuando se libre de las cadenas, será simplemente porque habrá dejado de creer en ellas al retirar su fe de la idea de que lo podían aprisionar y depositarla en cambio en su libertad. Es imposible tener fe en dos orientaciones opuestas. La fe que depositas en el pecado se la quitas a la santidad. La fe que depositas en el pecado se la quitas a la santidad. Y lo que le ofreces a la santidad se lo has quitado al pecado. La fe, la creencia y la visión son los medios por los que se alcanza el objetivo de la santidad. A través de ellos, el Espíritu Santo te conduce al mundo real, alejándote de todas las ilusiones en las que habías depositado tu fe. Ese es su rumbo, el único que él ve. Y cuando te desvías, él te recuerda que no hay ningún otro.
su fe, su creencia y su visión son para ti. Y cuando las hayas aceptado completamente en lugar de las suyas, ya no tendrás necesidad de ellas, pues la fe, la creencia y la visión únicamente tienen sentido antes de que se alcance la certeza. En el cielo son desconocidas. El cielo, no obstante, se alcanza a través de ellas. No es posible que al Hijo de Dios le falte fe, pero sí puede elegir dónde desea depositarla. La falta de fe no es realmente falta de fe, sino fe que se ha depositado en lo que no es nada. La fe que se deposita en las ilusiones no carece de poder, pues debido a ello el Hijo de Dios cree ser impotente, de manera que no tiene fe en sí mismo, pero sí una gran fe en las ilusiones que abriga acerca de sí mismo, pues tú inventaste la fe, la percepción y la creencia a fin de perder la certeza y encontrar el pecado. Este rumbo de mente fue tu propia elección y al depositar tu fe en lo que habías elegido, fabricaste lo que deseabas. ¿Ve? ¿Qué total responsabilidad tienes tú aquí? El Espíritu Santo puede valerse de todos los medios que has empleado para ir en pos del pecado, pero tal como Él se vale de ello, te alejan del pecado porque su propósito apunta en dirección contraria. Él ve los medios que empleas, pero no el propósito para el que los inventaste. Su intención no es quitártelos, pues reconoce su valor y los ve como un medio de alcanzar lo que Él dispone para ti. Inventaste la percepción a fin de poder elegir entre tus hermanos e ir en busca del pecado con ellos. El Espíritu Santo ve la percepción como un medio, escucha esto, de enseñarte que la visión de la relación santa es lo único que deseas ver. Entonces, dime, ¿qué es lo único que deseas ver? La visión, ¿verdad? De tu relación santa. El Espíritu Santo ve la percepción como un medio de enseñarte que la visión de la relación santa es lo único que deseas ver. Pues entonces depositarás toda tu fe en la santidad al desearla y creer en ella por razón de tu deseo. La fe y la creencia se unen a la visión, ya que todos los medios que una vez sirvieron para los fines del pecado se canalizan ahora hacia la santidad. Pues aquello a lo que tú llamas pecado no es más que una limitación y odias a todo aquel que trata de reducir a un cuerpo porque le temes. Para aquello a lo que tú llamas pecado no es más que una limitación y odias a todo aquel que trata de reducir a un cuerpo porque le temes. Al negarte a perdonarlo, lo condenas al cuerpo, porque tienes en gran estima los medios del pecado, y así depositas toda tu fe y creencia en el cuerpo. Pero la santidad quiere liberar a tu hermano y eliminar el odio, eliminando el miedo. No en el nivel de los síntomas, sino de raíz. ¿Sí? Entonces es recordar de que cuando entregas todo al Espíritu Santo,
está sanando la raíz, ¿sí? ¿De dónde proviene ese error? ¿Sí? Porque empiezas a reconocer, ¿verdad? Que tu hermano no es un cuerpo. Y es sencillamente cuando dejas de verlo como un cuerpo, en ese momento, te liberas. Ya sueltas, ¿verdad? Todas esas ideas de cuerpos por aquí, cuerpos por allá, y sencillamente lo ves en la luz de la verdad. Así de sencillo es. Pues todos aquellos que eligen apartar su mirada del pecado, se les concede la visión y se les conduce a la santidad. Quiero que recuerdes esto. Pero antes de eso, decidieron reconocer lo mucho que su fe había limitado su entendimiento del mundo y desearon depositarla en otro lugar, ¿verdad? En caso de que se le ofreciera como punto de vista. Los milagros que siguen a esa decisión nacen también de la fe, pues a todos aquellos que eligen apartar su mirada del pecado, se les concede la visión y se les conduce a la santidad. ¿Sí? Puesto que desean ver a sus hermanos bajo el manto de la santidad, el poder de su creencia y de su fe va más allá del cuerpo, facilitando la visión y no obstruyéndola. Es decir, aquellos que quieren liberar a sus hermanos del cuerpo no tienen miedo, pues han renunciado a los medios del pecado al elegir que se eliminen todas sus limitaciones, puesto que desean ver a su hermano bajo el manto de la santidad, el poder de su creencia y de su fe va más allá del cuerpo, facilitando la visión y no obstruyéndola. Es decir, aquellos que quieren liberar a su hermano del cuerpo no tienen miedo, pues han renunciado a los medios del pecado al elegir que se eliminen todas sus limitaciones. Espectacular esta parte. Aquellos que creen en el pecado deben pensar que el Espíritu Santo exige sacrificios, pues creen que esa es la manera de alcanzar su objetivo. Hermano, el Espíritu Santo sabe que el sacrificio no aporta nada. Él no hace tratos y si intenta imponerle límites, lo odiará porque tendrá miedo de él. El regalo que él te ha hecho es mucho más valioso que cualquier otra cosa a este lado del cielo. El momento en que esto ha de reconocerse está al llegar. Une tu conciencia a lo que ya está unido. La fe que deposites en tu hermano puede lograrlo, pues aquel que ama el mundo lo está viendo por ti, sin ninguna mancha de pecado sobre él y envuelto en una inocencia tal que contemplarlo es contemplar la belleza del cielo. Tu fe en el sacrificio ha hecho que éste tenga gran poder ante tus ojos, salvo que no te das cuenta de que no puedes ver debido a él. Pues solo se le puede exigir sacrificio al cuerpo y solo otro cuerpo podría exigirlo. La mente de por sí no podría ni exigirlo ni recibirlo. El cuerpo tampoco. La intención está en la mente, que trata de valerse del cuerpo para poner en práctica los medios del pecado
en los que ella cree. Y así, los que valoran el pecado no pueden sino creer que la mente y el cuerpo están unidos. Y de este modo, el sacrificio es invariablemente un medio para imponer límites y por consiguiente para odiar. Entonces, fíjate para lo que sirve el cuerpo. ¿Crees acaso que el Espíritu Santo le preocupa eso? Él no te da aquello de lo que de acuerdo con su propósito te quiere apartar. Tú crees que Él te quiere privar de algo por tu propio bien, pero los términos bien y privación son opuestos y no pueden reconciliarse de ninguna forma que tenga significado. Es como decir que la luna y el sol son una misma cosa porque vienen de noche y, y de día, respectivamente, y que por lo tanto no pueden sino formar una unidad. Mas ver uno de ellos significa que el otro ya no se puede ver. Tan fácil, ¿no? Tampoco es posible que lo que irradia luz sea lo mismo que lo que depende de la oscuridad para poder ser visto. Ninguno de ellos exige el sacrificio del otro. Cada uno de ellos, no obstante, depende de la ausencia del otro. El cuerpo se concibió para que sirviera de sacrificio al pecado y así es como aún se le considera en las tinieblas. A la luz de la visión, no obstante, se le considera de manera muy distinta. Puedes confiar en lo que servirá fielmente al propósito del Espíritu Santo y puedes conferirle poder para que se vuelva un instrumento de ayuda a fin de que los ciegos puedan ver. Por eso tienes todavía el cuerpo, porque vas a ser un instrumento para que los ciegos puedan ver. Mas cuando vean, mirarán más allá de él, al igual que tú. A la fe y a la creencia que depositaste en el cuerpo le corresponde estar más allá de él. Transferiste tu percepción, tu creencia y tu fe de la mente al cuerpo. Deja que éstas le sean devueltas ahora a aquello que las produjo y que todavía puede valerse de ellas para salvarse de lo que inventó. Entonces es sencillamente devuélvele todo, ¿verdad? Al Espíritu Santo. Devuélvele todo al Espíritu Santo para que tu creencia y tu fe, ¿verdad? Y tu percepción, ¿verdad? Sean ya guiadas por el Espíritu Santo y puedas ver el mundo con una visión crística. Solamente tienes que tomar esa decisión, ser honesto contigo mismo, no dejarte engañar más por los sueños, por las ilusiones y sencillamente reconocer de que no eres un cuerpo, de que eres libre porque aún eres tal como Dios te creó. Vámonos a la experiencia.
con el punto número 4, el miedo a mirar dentro. Y dice así, el Espíritu Santo jamás te enseñará que eres un pecador. Recuerda esto, el Espíritu Santo jamás te enseñará que eres un pecador. Corregirá tus errores, pero eso no es algo que le pueda causar temor a nadie. Tiene un gran temor a mirar, tienes un gran temor a mirar en tu interior y ver el pecado que crees que se encuentra allí. No tienes miedo de admitir esto. El ego considera muy apropiado que se asocie el miedo con el pecado y sonríe con aprobación. No teme dejar que te sientas avergonzado. No pone en duda la creencia y la fe que tienes en el pecado. Sus templos no se tambalean por razón de ello. Tu certeza de que dentro de ti anida el pecado no hace sino dar fe de tu deseo de que esté allí para que se pueda ver. Sin embargo, esto tan solo aparenta ser la fuente del temor. Recuerda que el ego no está solo. Su dominio está circunscrito y teme a su enemigo desconocido a quien ni siquiera puede ver. Te pide imperiosamente que no mires dentro de ti, pues si lo haces, tus ojos se posarán sobre el pecado y Dios te cegará. Esto es lo que crees, por lo tanto no miras. Mas no es este el temor secreto del ego, ni tampoco el tuyo, que eres su siervo. El ego vociferando, ¿verdad? Destempladamente y demasiado a menudo prefiere profiere a gritos lo que es, pues bajo ese constante griterío y esas declaraciones disparatadas, el ego no tiene ninguna certeza de lo que sea. Tras tu temor de mirar en tu interior por razón del pecado, se oculta todavía otro temor y uno que hace temblar al ego. ¿Sí? Entonces recuerda esto, hace temblar al ego. Tienes mucho miedo de Dios. Y por eso es que el ego tiene miedo de Dios. Y ahí es donde tú tienes que pararte firme a no tener miedo, porque Dios es amor, es lo máximo. Sí, es sencillamente liberación. Y sueltas todo miedo y sueltas todo temor. ¿Qué pasaría si miraras en tu interior y no vieras ningún pecado? Esta temible pregunta es una que el ego nunca plantea. Y tú que la haces ahora estás amenazando demasiado seriamente todo su sistema defensivo como para que él se moleste en seguir pretendiendo que es tu amigo. Aquellos que se han unido a sus hermanos han abandonado la creencia de que su identidad reside en el ego. Una relación santa es aquella en la que te unes con lo que en verdad forma parte de ti. Tu creencia en el pecado ha sido quebrantada. Ya no estás totalmente reacio a mirar dentro de ti y no ver pecado alguno. Tu liberación no es aún total, todavía es parcial e incompleta.
aunque ya ha despuntado en ti. Al no estar completamente loco, has estado dispuesto a contemplar una gran parte de tu demencia y a reconocer su locura. Tu fe está comenzando a interiorizarse más allá de la demencia hacia la razón. Y lo que tu razón te dice ahora, el ego no lo quiere oír. El propósito del Espíritu Santo fue aceptado por aquella parte de tu mente que el ego no conoce y que tú tampoco conocías. Sin embargo, esa parte con la que ahora te identificas no teme mirarse a sí misma. Sin embargo, esa parte con la que ahora te identificas no teme mirarse a sí misma. No conoce el pecado. ¿De qué otra forma si no habría estado dispuesta a considerar el propósito del Espíritu Santo como el suyo propio? Esta parte ha visto a tu hermano y lo ha reconocido perfectamente desde los orígenes del tiempo y no ha deseado más que unirse a él y ser libre nuevamente como una vez lo fue. Ha estado esperando el nacimiento de la libertad, la aceptación de la liberación que te espera. Y ahora reconoces que no fue el ego el que se unió al propósito del Espíritu Santo y por lo tanto que tuvo que haber sido otra cosa. No creas que esto es una locura, pues es lo que te dice la razón y se deduce perfectamente de lo que ya has aprendido. En las enseñanzas del Espíritu Santo no hay inconsistencias. Este es el razonamiento de los cuerdos. Has percibido la locura del ego y no te ha dado miedo porque elegiste no compartirla. Pero aún te engañas a veces. No obstante, en tus momentos más lúcidos, sus desvaríos no producen ningún terror en tu corazón, pues te has dado cuenta de que no quieres los regalos que el ego te quitaría de rabia por tu presuntuoso deseo de querer mirar dentro de ti. Todavía quedan unas cuantas baratijas que parecen titilar y atraer tu atención. No obstante, ya no venderías el cielo por ellas. Y ahora el ego tiene miedo, mas lo que él oye, aterrorizado, la otra parte de tu mente la oye como la más dulce melodía. El canto que añoraba oír desde que el ego se presentó en tu mente por primera vez. La debilidad del ego es su fortaleza. El himno de la libertad que canta en alabanza de otro mundo le brinda esperanza de paz, pues recuerda al cielo y ve ahora que el cielo por fin ha descendido a la tierra de donde el dominio del ego lo había mantenido alejado por tanto tiempo. El cielo ha llegado porque encontró un hogar en tu relación en la tierra y la tierra no puede retener por más tiempo lo que se le ha dado al cielo como suyo propio. Escucha, contempla amorosamente a tu hermano y recuerda que la debilidad del ego se pone de manifiesto ante vuestra vista. Lo que el ego pretendía, ¿verdad? Lo que el ego pretendía mantener separado, se ha encontrado y se ha unido. Y ahora contempla al ego sin temor,
criatura inocente de todo pecado. Sigue el camino de la certeza jubilosamente. No dejes que la demente insistencia del miedo de que la certeza reside en la duda te detenga. Eso no tiene sentido. ¿Qué importa cuán imperiosamente se proclame? Lo que es insensato no cobra sentido porque se repita o se aclame. El camino de la paz está libre y despejado. Síguelo felizmente y no pongas en duda lo que no puede sino ser cierto. Es decir, pisaste, ¿verdad? Y entraste en el cielo de tu mente santa y ya ves a tu hermano tal cual como Dios lo creó. Y ya una vez que has experimentado, ya no hay vuelta atrás. Por mucho que tu ego, ¿verdad? Quiera estar allí, ¿verdad? Amenazándote, tú ya no le tienes miedo al ego y sencillamente miras esa sombra, ¿verdad? En tu mente y le dices, esto no significa nada, ¿verdad? Dios quiere para mí perfecta felicidad. Soy bendito por ser un hijo de Dios y a eso se debe mi derecho a lo bueno y solo lo bueno. Y estoy eternamente bendecido por ser su hijo. Entonces, criatura de Dios, en tu certeza se basa, ¿verdad? De que reconozcas la inocencia tanto en ti como en tu hermano y te liberes de todas las ataduras que el ego te tenía, ¿verdad? Todas las ataduras que te mantenían atadas al ego y sencillamente cuando tomas la decisión de elegir de nuevo y de escuchar la voz de Dios, puedes verte tan impecable, tal cual como Dios te creó y puedes ver la impecabilidad de tu hermano. Y ahí es donde radica, ¿verdad? La verdadera paz. Estás en paz. Sencillamente vas extendiendo el mensaje de Jesús a todos tus hermanos y sencillamente los liberas y te liberas tú al mismo tiempo. Sencillamente empiezas a extender la luz, empiezas a extender el amor y empiezas a extender la dicha de lo que tú realmente eres. Espíritu soy, un santo hijo de Dios, libre de toda limitación, a salvo, sano, pleno, libre para perdonar y libre para salvar al mundo. Y es espectacular esta experiencia cuando tú la sientes porque lo has pedido y porque lo has deseado. Muchísimas gracias por estar ahí. Quiero recordarte que Dios nos bendice a todos y cada uno de nosotros. Que tengas un excelente día y vámonos a la experiencia.